colegas. Y bueno, seguramente que a lo largo de estos años se han ido trabajando y estudiando un montón de cosas y no sé hasta qué punto hemos tratado un poquito este tema, que es una de las claves para el trabajo del médico, ¿no? Les diría yo que en casi todas las especialidades que vayan a hacer o que puedan hacer todo su camino de médicos, van a, también, estoy fijándome que me parecía que había gente esperando, van a tener que tener habilidades comunicacionales, ¿eh? Vamos a borrar cosas. Bueno, no avanza esto. Ahí está. Bueno, vamos a tratar de entender un poquito de qué estamos hablando cuando estamos hablando de comunicación. Siempre que uno piensa en una palabra, trata de ir al diccionario a buscar qué significa esa palabra y nos encontramos con que comunicar es una acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir información u opiniones distintas. O sea, es una acción que requiere de la conciencia. Muchas veces yo estoy hablando y pensando en otra cosa. Yo necesito para comunicar estar presente en el momento que estoy comunicando, pensando en lo que estoy diciendo y escuchando lo que el otro me dice. Hay un intercambio de información. No es solamente que ustedes le van a dar la respuesta al paciente de lo que necesita, sino que van a intercambiar información ustedes con el paciente, ¿no? Y dentro de ese intercambio de comunicación va a haber una serie de pasos, porque ustedes tienen que pensar en un mensaje que quieren transmitir, a su vez hay que componer ese mensaje, codificarlo en palabras y transmitirlo hablando. Pero no solamente hablando comunicamos, sino que con gestos, con posturas, con miradas, con todo eso también vamos a comunicar. Y por otro lado, también tiene que ver la interpretación que el otro le da a lo que yo le digo. Porque si el otro puede que no comprenda lo mismo ante una expresión mía, ¿no? Para tratar de ver esto que hablamos hasta ahora, ¿qué es la comunicación? Ahora bien, vamos a hacer un poquito de historia de la medicina. Vamos a tratar de hacerla lo más cortita posible. Pero yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando estudiaban en primer año, la medicina hipocrática, los comienzos de la medicina científica, la medicina como una técnica, ya no tenía que ver la enfermedad con un embrujo o alguna situación religiosa, sino que tenía que ver más con discúlpeme que se me fue el PowerPoint, que tenía que ver más con algo que yo descubría de la fisiología, de cómo funcionaba el cuerpo humano, trataba de ir entendiéndolo, ¿no? Eh, Acá hay una frase de Hipócrates que a mí me gusta mucho que decía, la vida es breve, el arte es largo, la oportunidad fugaz, la experiencia engañosa y el juicio difícil. Y todo eso pasa en la consulta, porque esa oportunidad que yo tengo de comprender al paciente, desglosarlo, entenderlo, explicarme lo que le está pasando y explicárselo a él y tratar de juntos hacer esa experiencia de ayudarlo, muchas veces es un instante que tengo que encontrar, ¿no? Y es muy difícil a veces llegar al juicio adecuado de esa situación. En esta época de Hipócrates, estamos hablando de 500 años antes de Cristo, o sea, 2500 años para atrás, ¿no? Y fíjense lo que él hablaba, ya decía, lo que la naturaleza no cura, lo curan los remedios. Lo que los remedios no curan, lo cura el hierro. Lo que el hierro no cura, lo cura el fuego. Lo que no se cura con la naturaleza, con los remedios, con el hierro
ni con el fuego hay que declararlo incurable. Ahora bien, ¿qué les parece a ustedes? Este aforismo de Hipócrates sigue siendo bastante real, sigue siendo bastante oportuno que lo diga así, ¿no? Porque sabemos que hay muchas patologías, muchas situaciones que se curan solas, que vaya o no vaya al médico el paciente no suma mucho para que demore 7 días, ¿no? Como en mi época solían decir, el resfrío, si no vas al médico se cura en 7 días y si vas al médico se cura en una semana, ¿no? Como diciendo, la situación es más o menos similar porque en realidad se espera que el aparato inmune es el que hace el evento de curar. Muchas veces sí se necesitan remedios. Muchas veces lo que no cura los remedios lo cura el hierro, decía él. Lo podemos entender ahora como la cirugía, ¿no? Corto el pedazo que no está funcionando, ¿no? O el fuego, como muchas veces se hacían situaciones de eh, cuando yo tengo que someter a calor una situación como para poder controlarla, digamos, ¿no? Y si no, lo tengo que declarar incurable. Por ahí, algo que como médicos tenemos que tener siempre presente es que no todo lo que le pasa al paciente yo lo voy a poder solucionar. Hay situaciones que no son médicas y que están generando un gran malestar en el paciente. Y por otro lado, hay patologías médicas que yo no logro solucionar. Lo primero de esto es tratar de darnos cuenta que va a haber una parte que yo voy a tener que decir, me quedé sin herramientas. Puedo acompañar al paciente, pero no le puedo solucionar el problema. Puedo mejorarle la vida, pero no le puedo solucionar la causa que es la enfermedad que está padeciendo. Nunca olvidarse de ese detalle. La medicina siguió evolucionando, ¿no? Pero Eh, y yo le diría que hasta la década del 50 del siglo pasado, 1950 aproximadamente, no ha habido muchos avances en la medicina, ¿no? Recién ahí en esa época empiezan a haber más métodos diagnósticos, empiezan a aparecer más técnicas que auxilian a la medicina, ¿no? Pero hasta ese momento, la medicina era mucho conocer al paciente, conocer a la familia, y por otro lado, el médico era una persona que detentaba todo el conocimiento y que transmitía al otro lo que el otro tenía que hacer, ¿no? Y que el paciente lo único que tenía que hacer era creer lo que el médico decía, de hecho así lo creía, que el médico era el que poseía todo el conocimiento y el que le podía decir cómo llevarlo a la práctica. Eh, en ese instante, la medicina realmente no tenía muchas herramientas para curar ni para cuidar, y sin embargo el médico gozaba de un gran prestigio. Después, la medicina empezó a ir avanzando en conocimientos, en teorías, en métodos diagnósticos, métodos terapéuticos, ¿no? Y yo les diría que en los últimos 50 años del siglo XX y en lo que va del XXI, los avances fueron muchísimos más que los que en los 2500 años anteriores, ¿no? Y ahora el médico sí, realmente tiene muchas armas para ayudar, muchos conocimientos para explicar lo que le pasa al paciente y sin embargo el paciente confía mucho menos en el médico, confía mucho más en Google que en el médico. ¿Y por qué será esto? Porque ahora sí, yo puedo ayudar muchas cosas que en la época de Hipócrates o en el siglo XVIII, XIX, no teníamos la posibilidad de hacerlo. Pero ¿en qué fue perdiendo el médico? El médico fue eh, dejando espacios a todo lo que las maquinarias podían hacer. Entonces antes yo tenía que hacer una anamnesis muy prolija, detallar cada síntoma, cada cosita para poder comprender qué le pasaba al paciente. Ahora le digo, hágase una resonancia de tal cosa y ya lo veo, no necesito preguntarle tanto al paciente. Pero en esa pérdida que yo perdí
de la comunicación, de poder saber qué le pasa al paciente, de poder encontrarme con un otro. ¿Eh? Ahí fue donde yo perdí ese vínculo con el paciente y por eso ante un médico que no habla, un médico que no me pregunta, que no me da mucha bolilla, que escribe o lee la computadora mientras yo les hablo, mientras yo le hablo, en general el paciente tiende a desconfiar de ese médico y a no tenerlo en tan alta estima como lo tenía cuando pensaba que el médico lo sabía todo. De hecho, por eso les traía una frase de un psiquiatra de este momento, eh, donde él habla que para trabajar con los pacientes lo más importante es conectarse con el paciente. Y para conectarse con el paciente, lo principal es ser real, actuar de buena fe, no tratar de disfrazarme de lo que no soy, ni tratar de venderle al paciente que yo sé de algo que en realidad no tengo tan comprendido. Ser lo más real posible con el paciente. Porque yo también soy un ser humano que me estoy encontrando. De hecho, la relación médico-paciente, durante mucho tiempo, me la enseñaron así, como la relación entre dos saberes, entre dos expertos. Un experto, que seríamos los médicos, en la medicina y un experto en el padecer de lo que está sucediendo, que sería la persona que viene a consulta. Pero yo tengo que tener en cuenta que en esa primera entrevista va a determinar el tipo de relación que tenga con mi paciente de ahí en más. Yo puedo ganarme la confianza o puedo y construir una relación sólida o puedo perder su confianza definitivamente. Es muy importante ese primer encuentro que yo tengo con el paciente. Bueno, acá salió antes de tiempo, donde dice 90 segundos. El, en esos primeros 90 segundos que yo tengo de encuentro con el paciente, se va a determinar cómo va a ser mi relación en el futuro. En general, esa primera impresión, que suele ser los primeros 30 segundos y el resto de los 60 siguientes, es la situación de reforzar esa primera impresión. Por eso es tan importante cómo yo me presento al paciente. El objetivo de la comunicación médico-paciente es mejorar la calidad de vida del enfermo. Esa mejora la puedo hacer ayudándolo a restaurar totalmente su salud o a través de un acompañamiento cuando no lo puedo hacer. Sí, ¿alguien me habló? ¿Se escucha? Sí, Sí, perdón, profe, profe. se escucha. Ah, ¿y van viendo las imágenes que cambian también? Sí, sí. Sí, sí, Perfecto. No, porque escuché que alguien hablaba y no sabía si había algún problema. Veo que están ya, no sé qué hice, pero siguen entrando sin que necesiten mi autorización. Eh, bueno, y lo más importante, en esa primera consulta, en donde yo me comprometo, me ofrezco a tratar de ayudarlo, lo más importante ahí es que entendamos que el paciente también se tiene que comprometer al mismo fin que tenemos nosotros, porque tal vez el fin que trae el paciente es otro. Y tenemos que poder descubrir qué es lo que quiere el paciente, porque si el paciente me pide una cosa y yo le ofrezco otra, no vamos a llegar a ningún lado entre el tratamiento que yo le propongo y el que él cree que necesita. Bueno, acá les presentaba una viñeta clínica, ¿no? En este caso hay un médico que está hablando con el familiar de alguien que está en terapia, pongámosle que está en coronaria en este momento, ¿no? Y el médico le dice al familiar, el paciente sufrió un infarto agudo de miocardio, de cardioefragmática, que involucra una amplia zona, lo que produjo una falla hemodinámica con el subsecuente shock cardiogénico que requirió reanimación en 2 oportunidades. Actualmente estamos evaluando los signos de reperfusión para poder emitir un pronóstico. A lo que el familiar queda totalmente en silencio, preguntándose cómo estaría su familiar del corazón, porque no entendió absolutamente nada de lo que dijo el médico.
El médico utilizó palabras de erudito que podría haber entendido perfectamente cualquier médico, pero que una persona que no ha estudiado medicina no entiende de qué se trata. Entonces, cuando pensamos en comunicarnos con un paciente o con un familiar, como el caso es, ¿por qué hablamos difícil? Nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos, el lenguaje verbal, lo que yo pongo en palabras, es solo el 7% de lo que comunico. El resto de mi comunicación va a ser el lenguaje no verbal. Dentro de ese lenguaje no verbal voy a tener el no verbal propiamente dicho y el paraverbal. Entre los dos voy a comunicar la gran mayoría de lo que estoy comunicando o transmitiendo. ¿Eh? ¿Qué quiere decir esto? Que las palabras solamente no tienen tanta fuerza o no van a lograr transmitir tanto si yo no las acompaño con una gestualidad adecuada, si no las acompaño con un modo de decir o con unos gestos y con un lenguaje, con un tono de voz que refuerce la idea que yo les quiero dar con las palabras. Para esto, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es abarcar o pensar un poquito más en este modelo de entrevista centrada en el paciente, no centrada en una enfermedad. El paciente no es un hígado enfermo que viene a la consulta o que está en una cama del hospital. El paciente es una persona compleja que además puede tener un hígado enfermo, pero que si su hígado está enfermo seguramente va a haber otros órganos que también están manifestando problemas, ¿no? Por eso lo que yo tengo que ver es la persona en su complejidad. Algo que desde primer año uno está tratando de decir. Esto del modelo biopsicosocial de la persona, esto de no olvidarnos que hay una complejidad más allá de lo biológico, y que yo me pregunto hasta qué punto hemos podido transmitirle eso a ustedes, hasta qué punto nuestras palabras fueron enfatizadas con los actos o con los modos de ver al otro, ¿no? Eh, Entonces tenemos que comprender que en este modelo hay dos aspectos importantes. Primero, la comprensión y el significado de lo que comprendió el paciente acerca de su problema de salud. Y después, la información médica necesaria para tratar esa dolencia. Pero yo tengo que tratar de que el paciente, de saber exactamente qué comprendió el paciente de lo que yo le dije y qué teorías tiene el paciente previas a venir a la consulta. Para eso, la comunicación no verbal va a ser muy importante. ¿Y qué es la comunicación no verbal? Es la parte de la comunicación que va a sustituir un poquito a las palabras y que va a estar dada por medio de gestos, ademanes, pausas, silencios, con la cual yo puedo enfatizar lo que digo o negarlo totalmente. Un ejemplo muy común que vemos, ¿no? Estoy en una plaza mirando a niñito jugar, un nenito que está todo el tiempo tirándole arena al compañerito de al lado y va la mamá y le dice, no, Pedrito, no le tires arena al compañerito. Pedrito, ¿qué va a hacer? Va a seguir tirando arena, porque esa mamá en palabras le dijo algo, pero en lenguaje paraverbal, que es el tono de voz que utilizó, que es la forma en que se lo dijo, el ritmo, la velocidad, que eso es lenguaje paraverbal, lo que hace es decirle, haz lo que quieras, Pedrito, yo estoy cansada y no me importa tanto y estoy tratando de hacer esto y no te voy a poner ningún límite, simplemente quiero que la mamá del otro nene entienda que te corregí, ¿no? Pero en realidad, lo que su palabra dijo con lo no verbal no lo enfatizó, sino que lo negó casi totalmente, ¿no? Esa es una situación bastante habitual que vemos entre mamás cansadas e hijos, ¿no? Y también otra función de la comunicación no verbal es regular la interacción entre el que escucha y el que habla. Por ejemplo, ahora están todos ustedes escuchándome, ¿no?
Y por eso, si yo hablara de una manera monótona, todo así, sin levantar la voz, sería terriblemente aburrido para ustedes, lo cual va a hacer que sea una conversación que es bastante aburrido, porque tengo un tiempo largo que estar prestando atención a lo que otro me dice. Si yo lo haría de manera monótona, sería más aburrido todavía, ¿no? Entonces, dentro de las comunicaciones de ese perdón, de las funciones de ese lenguaje no verbal, tenemos enfatizar el lenguaje verbal, expresar los sentimientos y emociones, sustituir palabras, orientar la forma en que el mensaje verbal es interpretado. A veces contradice la comunicación verbal o puede regular la comunicación. Desglosando un poquito esto de lo no verbal, les voy a decir que hay una parte paraverbal que tiene que ver con el cómo digo las palabras, el cómo del vocabulario, de la voz, el tono, el ritmo, el volumen, los silencios, el timbre de voz. El timbre es algo que yo no puedo cambiar, ¿no? Cada persona tiene un timbre de voz particular y yo no lo puedo cambiar. Pero sí, a lo mejor tal vez va a ser que el interlocutor sea más o menos receptivo según el timbre de voz que yo tenga, aunque eso no lo puedo cambiar mucho. El volumen de voz, a veces cuando yo hablo muy despacito, la persona interpreta como que yo estoy inseguro, como que no tengo los conocimientos suficientes de eso. Eh, y tal vez no tenga que ver con eso. Tal vez ustedes de medicina saben un montón, pero están inseguros en su propia vida como personas, ¿no? Como que me voy a enfrentar a un paciente de 70 años, yo tengo 25 y me genera una cierta inseguridad, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que será necesario a lo mejor trabajar la seguridad personal, ¿no? Si tengo los conocimientos adecuados. Eh, bueno, y el tono era un poquito esto que hablábamos del ejemplo de la mamá con el nene, que a veces, según el tono de voz, estoy expresando lo mismo o estoy negando todo lo que digo con palabras. Y dentro de lo no verbal, propiamente dicho, tenemos los gestos, ¿no? Y factores asociados al comportamiento de la persona. Tenemos factores kinésicos, como la expresión facial, la mirada, la postura, los gestos que yo hago. Eh, la expresión facial es muy importante. Es lo primero que ve el paciente, es lo primero que registra. Estar atento a si el paciente me mira o si retira la mirada, a veces por vergüenza, a veces porque le cuesta hablar de eso, le genera un malestar. Tratar de mirar al paciente al rostro. Esa mirada a veces si es demasiado rápida, no dura ni 30 segundos, puede ser una mirada ansiosa interpretada por el paciente. Si es demasiado prolongada o fija, puede resultar intimidante para el otro. Y al mismo tiempo, lo que uno sugiere siempre es que miremos a la cara, pero tratando de que no sea una mirada fija, sino ir variando los lugares donde uno centra la mirada o apoya la mirada. Pero de hecho esto de estar mirando al paciente, le estoy diciendo estoy con vos, te estoy escuchando, puedo hacer que el paciente eh, se sienta escuchado. ¿Eh? Si yo estoy hablando con el paciente y escribiendo, tratar de escribir es necesario a veces para llevar una buena historia clínica y no olvidarme de cosas importantes, pero que sea tal vez escueto, resumido, que no sea todo el tiempo escribiendo sin mirarlo, o chequeando en una computadora cosas, ¿no? Si voy a mirar la computadora le digo, me voy a fijar tus análisis, ¿no? Lo pongo a él dentro de esa situación. Eh, factores proxémicos que tienen que ver con la proximidad, con la distancia a la que yo estoy en el paciente. En un consultorio en general, uno está a una distancia de un poquito menos de 1 metro, entre 50 centímetros y 90 centímetros, porque hay un escritorio de por medio. Suele haberlo, por lo menos. A veces en las consultas de psiquiatría, a veces estamos sentados en unos sillones sin nada de por medio, pero en la consulta del médico suele haber algo de por medio. Eh, por otro lado, cuando uno va
a hacer el examen físico del paciente, la distancia es muy mínima, se reduce muchísimo y hay una distancia de intimidad importante, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo tengo que ocultar a un paciente, lo tengo a 30 centímetros al paciente. Si yo tengo que hacer un fondo de hoja al paciente, lo tengo mucho más cerca, ¿no? Eh, y es importante, sería importante que para lograr esa proximidad, esa distancia tan íntima, yo tenga un vínculo previo. No alguien que no conozco me le pongo a la distancia de un beso, tal vez, ¿no? Eh, Necesito generar un vínculo antes de meterme en la intimidad del paciente haciendo un examen físico, por ejemplo, ¿no? Y otra cosa muy importante es la imagen personal también, ¿no? El que yo esté vestido adecuadamente, limpio, peinado, planchada la ropa, ¿no? Eso da una imagen de cómo es mi conducta, cómo va a ser mi trato hacia el otro, también el cuidado que yo pongo hacia mí. Si yo no pongo cuidado hacia mí, es poco probable que el otro crea que lo voy a cuidar, ¿no? Bueno, yo les proponía que miraran un ratito esta imagen. Esto es un gesto, ¿no? Dentro de una conversación, puede ser al inicio o al fin, ¿no? Hay un encuentro acá entre dos personas y puede acompañarse con palabras o puede estar sin palabras. Es un simple gesto. Ahora yo les pregunto a los que están mirando esto, al que quiera hablar, si alguien quiere hablar en este momento, ¿qué les parece que significa este gesto que está haciendo el médico? ¿O qué ven en este gesto? Contención, Contención, Acompañamiento, acompañamiento, empatía, ujú. confianza, Fíjense que acá el médico o la médica, porque mirando las manos me parece que es más manos de mujer que de varón, está no solo dándole la mano, sino que la cubre con sus dos manos, ¿no? Y es un gesto de mucho acompañamiento, de mucho sostén, ¿no? Yo te voy a acompañar en este proceso, está diciendo, ese apretón de manos y todas esas cosas lindas que ustedes dijeron, ¿no? No es simplemente le doy la mano, no está simplemente un saludo, ahí hay un compromiso de acompañar también, ¿no? Se nota que es una persona mayor la que está recibiendo eso. Y seguramente que ese tipo de apretón de mano no es al comienzo, no es un saludo, es alguien que yo ya conozco, que sé su historia y le estoy dando una devolución de eso que pasó, ¿no? Yo no sé si ustedes escuchan el ruido que yo escucho por la ventana, así que me voy a levantar un ratito a cerrar la ventana porque a mí me molesta. La volví. Disculpen que no me di cuenta antes. Eh, Muchas veces no somos conscientes de todos estos gestos que pueden acompañar y que pueden ser tan importantes para el paciente, ¿no? Entonces, recapitulemos un poquito. Ahora estamos intentando desarrollar habilidades de comunicación. Yo lamento que este curso sea solamente esta charla y un trabajo práctico. A mí me gustaría que esto pudiera ser algo en donde nosotros interactuemos, hagamos roleplay de cómo se debe hablar, cómo podemos hacerlo, pero tenemos poquito tiempo.
Y mi idea es que quede un tiempo suficiente como para que ustedes puedan preguntarme si tienen alguna duda o podamos intercambiar material, etc. Así que lo que vamos a tratar de hacer es haciéndolo explicado lo más sencillo posible para que lo podamos llevar a la práctica y no sea aburrido para ustedes. ¿Qué habilidades necesitamos desarrollar? Bueno, por empezar, saber preguntar, pero también saber escuchar y saber transmitir, ¿no? Esa comunicación que yo hago con el paciente, para que sea efectiva, yo tengo que tener un lenguaje claro, conciso, correcto, concreto, pero también completo. Y si es necesario, porque no tengo todas las habilidades o las armas o los conocimientos adecuados, consultar lo que no sé. No tener miedo de consultar a alguien que sepa más. Siempre va a haber alguien que sabe más que uno. Y más cuando uno está empezando. Eso no nos hace menos personas o menos valiosos como profesionales. Yo le diría que al contrario, que saber reconocer qué cosas no sé y proponerme mejorarlas, a ustedes los va a hacer más valiosos, no menos valiosos. Pararme en la realidad. Y todo esto lo tengo que hacer con un mensaje cortés, ser no respetuoso cuando me expreso con el otro. Incluso en algunos momentos donde va a ser difícil hacer eso porque el paciente no va a ser respetuoso con ustedes. Incluso en esos momentos yo tengo que ser respetuoso. ¿Cuáles son esas habilidades que necesitamos desarrollar y que ustedes de hecho van a ir desarrollando? Tal vez, creo que casi todos ustedes ya han hecho la PFO, están terminando la PFO, entonces han hecho sus prácticas no solo de simulación, sino en terreno, ¿no? Y han ido a hospitales de Santa Fe o de otros lugares y han tenido esta experiencia de hablar con el paciente, de preguntarle. Y bueno, lo interesante ahora sería pensar qué hice con esto, lo hice bien, qué cosas, en qué cosas podría haber cambiado, qué cosas podría haber mejorado, cómo me podría haber entendido mejor con este paciente o con el otro, ¿no? Una de las cosas importantes es entender al paciente, entender lo que lo trae a la consulta al paciente. Y muchas veces, para poder entenderlo, lo que necesito es escucharlo. Pero no escucharlo como que no oye llover, sino escucharlo activamente. Cuando yo escucho lo que el paciente me cuenta, no estoy pensando qué le contesto o, ay, ¿qué voy a cocinar cuando termine esta reunión con los chicos? No, tengo que escuchar qué me está diciendo la persona y qué connotación le está dando. Y ser empático es tratar de comprender eso, comprender qué connotación tiene eso en esa persona. Muchas veces para eso voy a tener que preguntarle expresamente también al paciente, ¿no? Y es importante cuidar mucho el lenguaje no verbal, esto que hablamos antes. En qué tono le hablo, cómo le explico, qué gestos hago, porque tal vez el paciente me dice una cosa y yo abro los ojos como espantándome, y ahí lo que estoy haciendo es haciendo un juicio de valor sobre lo que me dice el paciente. Y ya estoy perdiendo puntos con ese paciente, que no va a confiar tanto en hablar sinceramente porque yo enjuicio lo que me dice. ¿Eh? No con mis palabras, pero sí con mis ojos. Eh, a veces yo le digo, sí, no hay ningún problema, usted tiene todas las posibilidades de mejorar. Y hago no con la cabeza, ese paciente, le estoy diciendo a ese paciente en realidad que no tiene ninguna posibilidad de mejorar. Entonces, cuidar qué hago yo con mis gestos mientras hablo con el paciente. Brindar información clara y concisa con un lenguaje adecuado al interlocutor. Es muy importante que yo me dé cuenta cuál es el límite de lo que está hablando el paciente. No todos los pacientes tienen la misma educación, no todos los pacientes manejan el mismo lenguaje, porque a lo mejor puede ser un paciente de Bolivia que no me entiende la mitad de las cosas que le digo porque él llama las cosas de otra manera, o de Chile o de México. ¿Eh?
y utilizan otras palabras por más que sea el idioma castellano. O bien, puede ser que yo esté usando un lenguaje un poquito sofisticado que el paciente que no pudo terminar la primaria no lo entiende, ¿eh? O no lo utiliza. El idioma castellano es un idioma muy rico, que tiene más de casi 100.000 palabras. Y sin embargo, en la práctica, la gente culta llega a usar 5.000. Los adolescentes actuales están usando entre 300 y 500. Entonces, darme cuenta qué palabras comprende el paciente y qué palabras no. Estar atenta. Y no, para eso no preguntarle y poniéndolo en evidencia, ¿usted me entendió lo que yo le dije? Como diciendo, usted es burro, no me entiende. Sino más bien todo lo contrario. Si yo digo una palabra que sospecho que el paciente no comprendió, la aclaro al ratito. Por ejemplo, usted al alba, cuando se despierta, cuando amanece, pongo sinónimos para que me pueda entender, ¿no? Porque el paciente lo más probable es que me diga, sí, 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 entendí, pero no entendió nada. Entonces, tratar de adecuarme al lenguaje que habla el paciente. Por otro lado, involucrar al paciente y a su familia, si es que está en la consulta, y si no, luego, en la toma de decisiones. Para eso yo tengo que explicar claramente un diagnóstico, de manera clara, a dónde llegué, a dónde arribé. Si no pude llegar al diagnóstico, explicarle esto. Yo estoy pensando que necesito algunos exámenes más para poder llegar al diagnóstico final. Y por ahí explicarle que ese diagnóstico que yo busco es el definitivo, pero que tengo un planteo diagnóstico ya, porque si no al médico le va a dar, al paciente le va a dar la sensación de que yo no tengo ni idea de lo que le pasa. De hecho, muchas veces viene el paciente y me dice, no, sí, yo estuve descompuesto, pero fui a la guardia y me dijeron que tuve una gastroenteritis. Y uno médico piensa, en realidad no te dieron ningún diagnóstico, sino que hicieron un resumen sintomático. El diagnóstico de por qué fue la gastroenteritis nunca se arribó. Pero sí le pusieron nombre a eso que le pasó al paciente. Y eso es importante, le pusieron un nombre. Entonces yo puedo que le diga, usted está con una gastroenteritis, aunque vamos a terminar de clarificar cuál es la causa. ¿eh? Pero le doy un planteo diagnóstico, que el paciente se vaya con una idea de que el médico tiene idea de lo que me está pasando y no que necesita hacerme 20 estudios porque no tiene ni idea de lo que me está pasando, ¿no? Y cuando yo tenga un planteo terapéutico, también de la misma manera, brindarle al paciente las opciones de terapia, cuando hay opciones, ¿no? Y si no hay opciones y yo creo que hay solo una opción de terapia, explicarle por qué yo creo que hay una sola opción de terapia. Así el paciente se siente que está participando y es parte activa de ese proceso. Porque yo quiera o no quiera, el paciente es parte activa del proceso. Si el paciente, por más recomendación buena que yo le haga, no la cumple, no vamos a ir a ningún lado por más que mi diagnóstico y tratamiento sean excelentes. Para eso yo necesito generar un espacio de diálogo, un lugar en el consultorio donde el paciente pueda expresarme lo que le pasa con libertad, que sienta que tiene esa libertad de hacerlo y que puede manifestarme todas sus inquietudes y temores a las cuales yo les tengo que dar alguna respuesta. Aunque muchas veces esa respuesta sea, yo comprendo que usted se sienta así, pero la situación en la que estamos atravesando las vamos a ir sorteando de tal manera o de cual manera. A mí me parece importante que antes de recibir a un paciente en cualquier tipo de consulta, uno tenga clara estas tres premisas. Que el paciente hace lo mejor que puede, que el paciente quiere mejorar y que el paciente, la mayoría de los casos, no estudió medicina, pero tiene una idea de lo que le pasa, tiene una hipótesis acerca de qué es lo que le está pasando. Porque si yo no tengo en cuenta esto y mi hipótesis es demasiado alejada de la hipótesis del paciente, es probable que no logremos un buen vínculo o que no logremos una adherencia al tratamiento.
Y en general, nadie quiere estar mal. Los pacientes quieren estar mejor. A veces no saben cómo y a veces les da miedo la responsabilidad que viene cuando se sienten mejor. Pero no es que no quieran estar bien o que no quieran mejorar. En general, en todo proceso terapéutico que empieza ya cuando le doy la mano, lo saludo al ingresar al consultorio al paciente, hay un montón de emociones en esa comunicación, no solo palabras, sino que hay emociones que trae el paciente junto con él. Y muchas veces no hay que perder de vista que no solamente con un remedio yo puedo hacer iatrogenia, sino que puedo hacer iatrogenia con un mal consejo o con un consejo que no me pidió nadie. Ojo con lo que decimos, a veces hablamos, cuando hablamos por hablar, solemos meter la pata. Así que yo les diría que tengan mucha delicadeza en qué le estoy hablando al paciente y no hablar por hablar. Bueno, no sé si hasta ahora les está quedando claro de qué trata esto, cómo vamos a poder desarrollarlo en nuestra práctica diaria. Hay algunas situaciones que plantean dificultades para el médico. Por ejemplo, esta que hablamos, el manejo del lenguaje no verbal y la congruencia entre el no verbal y el verbal, el comunicar malas noticias, cuando surgen preguntas difíciles o temas delicados por parte del paciente, qué hacer cuando hay un pacto de silencio con la familia que no quiere que le digamos al paciente que tiene una enfermedad terminal. Cuando yo tengo que hacer preguntas difíciles, ¿cómo las encaro? Y obviamente el manejo inadecuado de esas emociones por parte del paciente y por parte nuestra, cuando no sabemos manejar las emociones. Todas estas dificultades que suelen aparecer en la consulta, algunas las vamos a poder hablar, otras no las vamos a poder hablar porque el tiempo es cortito, pero que sepan que existen y sí les voy a dar material para que puedan leer en casa, aclarando un poquito estas cosas, porque va a exceder un poco el tiempo de esta charla, hablar de todo esto. Fíjense que recién estamos hablando de qué es la comunicación y no, y apenitas vamos por ese camino. Cuando el médico, perdón, cuando el paciente llega a consulta, en general viene porque tiene un sufrimiento. Es raro que alguien que no está padeciendo algo venga a consultar. Ahora está muy de moda esto de hacer chequeos periódicos, ir al médico una vez al año, realizar ciertos estudios, pero en general, si el paciente se decide a venir ahora y no ayer, es porque ahora le está pasando algo. Eh, Muchas veces ese sufrimiento tiene que ver con que el paciente percibe una amenaza potencial y a la vez percibe que no tiene estrategias para poder afrontar eso que le está pasando. Esta amenaza potencial puede ser real o no. Real en el sentido de que puede estar teniendo un problema isquémico en el corazón, puede estar teniendo una diabetes, estar teniendo una patología en serio, o puede estar teniendo un problema funcional, alguna situación psicológica que esté desbordándolo y que él perciba como una amenaza grande. Y para poder ayudar a esta persona que está con un sufrimiento, yo voy a tener que desarrollar conocimientos, desarrollar actitudes, desarrollar habilidades como médico. A lo largo de todos estos años, ustedes han ido completando conocimientos, ganando conocimientos, desarrollando conocimientos, también actitudes, ¿no? En su quehacer de médicos, y también habilidades. Y tenemos habilidades semiológicas, habilidades en muchos sentidos, habilidades de utilización a lo mejor de herramientas, ¿no? Pero esta herramienta que todos traemos con nosotros, que es el habla, ¿no? Es el comunicar, es el lenguaje, muchas veces no la tenemos tan desarrollada. No sé hasta qué punto han podido desarrollarla. Y eso es lo que vamos a tratar de ir
como sistematizando hoy para que puedan incorporar en su comunicación con el paciente. Lo vamos a hacer tratando de dar algunos tips de estas situaciones. Una habilidad importante del médico es que se focalice en qué puede el paciente y no en qué no puede. Si yo pongo el acento en toda la patología que trae el paciente, en toda la discapacidad que trae el paciente, en todo el problema que no puede solucionar el paciente, lo que va a sentir el paciente es que no le estoy ayudando en nada y que le estoy mostrando la parte negativa. Yo necesito hacer foco en lo que sí puede el paciente, porque tal vez ese paciente no pueda correr la maratón porque tiene 85 años y nunca se ha entrenado, pero sí pueda salir a pasear con sus nietos, salir a una plaza, ir en bicicleta, hacer gimnasia en un gimnasio. Entonces, poner el acento siempre en lo que yo veo que el paciente sí puede hacer, aunque él crea que no puede. Para poder comunicarme, muchas veces, cuando uno empieza un diálogo con el paciente, utiliza preguntas abiertas. ¿Qué sería una pregunta abierta? Por ejemplo, le digo, buenos días, ¿qué lo trae por acá? ¿Qué le está pasando? ¿Hay alguna situación que me quiera contar? Si yo le pregunto, ¿le duele o no le duele? La respuesta es no, sí, y se terminó ahí la comunicación. Entonces yo, por esa pregunta abierta, lo estoy invitando al paciente a hablar. Lo que sucede muchas veces es que el paciente trae muchas cosas con él. Trae problemas de salud, trae problemas económicos, trae problemas con la familia. Y si es un paciente muy charlatán, se va a poner a divagar sobre todas estas cosas y va a ser difícil que yo llegue a un buen fin. Entonces, si ven estas preguntas abiertas, me va a ayudar a iniciar un diálogo. En cierto momento voy a tener que ir dirigiendo un poquito la situación hacia lo que a mí me vaya ayudando a llegar a un diagnóstico de esta situación. Y, por ejemplo, si yo veo que el paciente divaga por demasiadas cosas, ahí voy a tener que hacer alguna pregunta como para eh, recoger un poquito y centralizarme en qué le está eh, pasando ahora. Les va a pasar a ustedes con algunos pacientes que llegan y me dicen, ¿qué lo trae por acá? Fíjese, doctora, que yo la semana pasada, y una de ellas dice, esto va para largo. El lunes a las 7 de la mañana me levanté con un malestar acá y bueno, y empieza a ir relatando una serie de malestares que duran, que se van sumando y ahí lo que yo tengo que hacer es en algún momento organizar eso que trae el paciente. Y bueno, usted me cuenta varias cosas, le duele la pierna, pero también le duele la cabeza y también le duele la panza. ¿Cuál es el dolor más importante? ¿Cuál empezó primero? ¿Cómo se fueron sumando? Tengo que organizar eso que me cuenta el paciente de manera a veces como caótica, ¿no? Para eso lo tengo que motivar para que pueda expresarse. Cuando el paciente es más... Hay pacientes que uno le pregunta, le hace una pregunta y contestan casi monosilábicamente, como que no se largan a hablar de algo. Entonces a esos tengo que como animarlos a hablar haciéndole preguntas más amplias, como, ¿me puede aclarar un poquito eso? ¿Puede explicarme un poco más sobre el tema? ¿No? Pero es muy importante que antes de yo hablar, escuche qué trae el paciente a mi consulta. Porque a lo mejor el paciente, yo lo veo entrar y digo un Parkinson. Así. ¿Por qué? Porque el paciente con Parkinson yo lo conozco a 20 cuadras, porque está rígido, porque le cuesta hacer los pasos, porque tiene una hipomimia. ¿Eh? Hay características que uno a medida que va avanzando en la carrera las aprende a identificar de lejos. Pero por más que tenga un Parkinson, ese paciente tiene una vida detrás y tiene cosas que cambiaron con esa enfermedad. Que eso es lo que yo quiero escuchar. ¿Quién es el paciente detrás de la enfermedad? Es muy importante también dar importancia a lo que trae el paciente como argumento. Como yo les decía antes, el paciente ya trae una idea de lo que le pasa. El paciente
ya se imagina que eso le pasa por determinada cosa o que lo podría solucionar de determinada otra. Incluso viene el paciente que le dice, usted me tiene que recetar tal cosa, ¿no? Eh, y ahí lo importante es que yo escuche con atención lo que trae el paciente y que no enjuicie lo que trae el paciente. Yo les dije antes, yo soy psiquiatra y muchas veces la patología psiquiátrica en personas muy religiosas la confunden con un problema religioso. Y muchas veces tenemos el tema de que la persona dice, no, 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 no voy a tomar los remedios, voy a llamar al pastor o voy a llamar al cura o voy a llamar... Ahí lo importante no es que yo le diga, no, no llame al cura o llame al pastor que está mal. Que yo pueda darle acogida a esa religiosidad del paciente, porque esa religiosidad del paciente lo va a ayudar en muchos sentidos, en muchos aspectos. Pero que yo lo incorpore a mi terapia, porque yo sé que no le va a alcanzar si el paciente está con una psicosis, con ir a la iglesia para poder atravesar esa situación. Entonces, es muy importante que yo le dé veracidad a eso que piensa el paciente, pero que al mismo tiempo pueda acercar además al paciente a la verdadera ayuda, ¿no? De hecho, muchas veces los curas o los pastores nos ayudan cuando hay un problema de salud mental, porque muchas veces son el mismo cura o el mismo pastor el que le dice al paciente, no, no, anda del médico porque además necesitas tomar remedios. Y nos va a ayudar a nosotros a que el paciente pueda ser, eh, llevar esa terapéutica a cabo, ¿no? Y muchas veces esa aceptación es lo que hace que el sujeto me permita a mí acceder a su interioridad y me permita a mí a sugerir una terapéutica y sea más probable que ayude a esa terapéutica. Por eso, no confrontar al paciente. Cuando yo le digo al paciente que está mal lo que piensa, el paciente ya no va a escuchar nada de lo que yo le diga. Necesito aceptar lo que el paciente me dice y saber que para poder ayudar a ese paciente tengo que hablar en ese idioma que él respeta. La consulta no es una competencia, no le tengo que ganar al paciente. Tenemos que juntos llegar a un beneficio del paciente. Este modelo que estamos hablando ahora, que les estoy tratando de explicar ahora, es en lo que se llama el modelo deliberativo, el modelo moderno de juntos con el paciente llegar a un acuerdo para una terapéutica, donde los dos discutimos y llegamos a una conclusión. Nos vamos alejando del modelo paternalista que conocíamos en la primera mitad del siglo XX, donde yo médico controlo y te digo lo que tenés que hacer y vos tenés que ir y hacerlo. Sobre todo porque por más que nosotros no querramos bajarnos de ese lugar, el paciente ya no está en ese lugar de marioneta y no nos va a aceptar ese modelo. Yo puedo querer hacerlo, pero el paciente actual no va a aceptar ese modelo. El paciente actual quiere decidir sobre su vida, tiene derecho a conocer lo que le pasa. Y además, en general, el paciente tiene muchos recursos que yo puedo utilizar para mejorar esa solución que le ofrezco, y para fortalecer esa solución. El modelo paternalista, que era yo juzgo, supongo, impongo las ideas, ya no va más. Tenemos que sí o sí entrar en este nuevo modelo moderno de escuchar, entender, preguntar, persuadir, que en definitiva no es muy diferente que el de Hipócrates, ¿eh? En realidad es moderno hasta por ahí nomás porque estamos recuperando antigua semiología de la medicina. Me parece que esta está repetida y ya la vimos recién, o yo estoy yendo al revés, no sé. No, está repetida. Entonces, en esa relación de ayuda del médico, yo tengo que tener esta dinámica de elección con el paciente, de yo te estoy dando todas las opciones de tratamiento y vamos a elegir juntos cuál es la que más se adecua a lo que vos crees que necesitas o eh, a tus deseos de mejorar, digamos, ¿no? Eh, Eso no lo tengo que olvidar nunca yo. ¿Por qué? Porque yo a lo mejor hice 1000 estudios,
llegué al diagnóstico más certero, más preciso que podía llegar. Hice una terapéutica casi a la medida del paciente, le di la pastilla justa que necesita, en el horario justo que lo tiene que tomar. Pero hay un detalle que no tengo que olvidar. Si el paciente no lo toma, no va a tener ningún resultado. Todo ese esfuerzo mío depende de que el paciente vaya con la receta, compre la receta y tome ese medicamento en tiempo y en forma. Cuando la receta es un medicamento, ¿no? Cuando la receta es una conducta, también va a depender de lo mismo. Entonces, el éxito de la relación médico-paciente, el éxito de la terapéutica, es que haya un buen vínculo. Porque si no está el vínculo, el paciente no va a hacer lo que ustedes le dicen y obviamente el resultado no va a ser bueno. Y obviamente el paciente va a decir, ese doctor no sirve porque yo fui al doctor y sigo igual. En realidad yo no hice lo que el doctor me dijo, pero lo que ve el paciente no es eso. El paciente ve que no logró vincularse con ustedes y por eso no le hizo caso a la recomendación del médico. En esa relación de ayuda con el paciente es muy importante la empatía. Comprender lo que el otro me trae a consulta, entender al otro, pero además transmitirle esa comprensión. Yo no solamente tengo que entenderlo, tengo que hacerle ver que lo estoy entendiendo. ¿Eh? Muchas veces eso lo logramos haciendo como una especie de resumen durante la conversación. El paciente a lo mejor lleva 10 minutos hablando de todo lo que le pasa y cuando yo les decía, como les decía recién, cuando yo quiero ordenar un poquito eso que le pasa, entonces hago como una especie de resumen. Entonces usted me dice que a usted le empezó el lunes a doler la cabeza, pero que eso fue mínimo porque después le empezó a doler mucho la pierna. Empiezo a tratar de recopilar si puedo utilizar las mismas palabras que él usó mejor, porque el paciente ahí siente, este me entiende, este está escuchando lo que le digo y me está entendiendo. Por otro lado, lo que decíamos recién, una aceptación incondicional del punto de vista del paciente, sin prejuicios y sin juicios de valor, que a veces hay caras que tienen subtítulos, ¿no? Entonces, realmente tratar de ponerme en esa idea de que el paciente no es más ni menos que yo, es una persona distinta y tiene toda otra escala de valores y tiene otra escala de ideas en su cabeza y yo no soy quien para cambiar su modelo de vida. Simplemente tengo que saber con quién estoy tratando para poder adecuar mis herramientas a esa situación. Veracidad y congruencia, tan importante, chicos, lo que hablábamos antes. Si yo le miento al paciente, el paciente lo huele de acá a 2 kilómetros. ¿Cuándo miento? Miento cuando le digo que sé de algo que no sé. Miento cuando le digo que algo se va a solucionar rápido y sé que no es así. Entonces, tratar de ser claro, no sacarle la esperanza al paciente de que va a mejorar, pero si yo sé que el medicamento va a tomar un tiempo en que mejore, tratar de avisarle. Entonces le voy a decir, mire, usted probablemente al principio no note mucha diferencia, pero va a tener que seguir tomando el medicamento porque está haciendo un efecto, ¿no? Si yo soy verdadero en lo que digo, el paciente va a poder aceptar lo que yo le digo y esa espera que yo le pido. Y la congruencia, obviamente, entre lo que yo digo en palabras y lo que expreso con gestos o con tono de voz, etcétera, etcétera. Muchas veces lo que da sentido a lo que decimos es cómo lo decimos. Bueno, algunas cositas que yo tengo que tener en cuenta también a la hora de preguntar. Esto algo un poquito ya lo estuvimos hablando, pero bueno, tener en cuenta cuando yo hablo de que el paciente me trae muchas cosas a la consulta, de todas esas cosas tratar de organizar qué es lo que más le molesta para poder enfocarnos en una o dos cosas, porque si no va a ser medio caótico y no vamos a llegar a ningún lado.
Hablar un poquito cuando yo necesito hacer que el paciente desarrolle un poquito la situación y explicarle, usted puede contarme un poquito más acerca de esto o clarificar a veces algunas expresiones. Yo no sé si ustedes han visto un video que subieron al entorno virtual recién, al aula virtual, perdón, de un señor que habla en un podcast de medicina narrativa. Y él cuenta una historia él está como médico en medicina laboral, viene una persona que dice que tuvo un accidente de trabajo y le dice, ajá, ¿cómo fue? Bueno, yo estaba haraganeando, le dice la mujer, y me pasó esto. Dice, no, no, pero entonces no es un accidente de trabajo. Sí, sí, porque yo estaba haraganeando, le dice la mujer. Entonces acá hay un problema como comunicacional, ¿no? Eh, yo no sé si ustedes saben, pero al palo de piso mucha gente le dice Aragán. Esta señora lo que estaba diciendo es que ella estaba pasando el piso, que estaba lavando el piso, ¿eh? Y que ahí tuvo el accidente, por eso hoy es un accidente de trabajo. Entonces a veces, por más que uno cuando habla de historia clínica y de cómo se escribe una historia clínica, le dice pongan las palabras textuales del paciente. Si este médico hubiera puesto las palabras textuales del paciente, llegamos a la conclusión, el que lo lee no sabe de qué está hablando esta mujer, no estaba haciendo nada, estaba haraganeando y no puede tener un accidente de trabajo. Es lo primero que uno entiende. Pero si uno pone la traducción de lo que quiso decir la señora, es que estaba pasando el piso mientras le sucedió, en esos casos es útil a explicar un poco lo que quiere decir el paciente. Y yo le diría que siempre preguntar qué quiere decir el paciente. Porque a veces hacemos la historia clínica como quien oye llover, ¿no? Entonces yo le digo al paciente, ¿cómo está durmiendo? Bien, buenísimo, duerme bien. Pongo sin problemas del sueño, sueño SP, lo que ustedes quieran. Pero en realidad yo empiezo a preguntarle, ajá, ¿y a qué hora te dormís vos? Porque primero habría que entender qué entiende el paciente por dormir bien y qué entiendo yo por dormir bien. Yo por dormir bien entiendo que el paciente duerme entre 6 y 8 horas, que duerme de corrido, que no se despierta, que se levanta reconfortado de dormir, que se levanta con ánimos y bien, y que en general no se duerme después de las 12 de la noche. Cuando yo empiezo a preguntar, le digo, ajá, ¿y a qué hora te dormís vos, por ejemplo? No, yo en general antes de las 2 de la mañana no me puedo dormir porque siempre estoy haciendo cosas. Ajá, un tic de algo que ya no está funcionando como yo quisiera. ¿Y a qué hora te despertás? Y no, me tengo que despertar a las 6 porque a las 8 ya entro a trabajar y me baño y tengo que llevar a los chicos a la escuela. O sea, duerme 5 horas, 4. Otro tip que no está funcionando, no llega a las 6 horas de sueño. Y dormís sin despertarte. No, no, yo en realidad me despierto, en general 1 o 2 veces voy al baño, o me despierto porque tengo sed, y me levanto, y a veces después me cuesta volver a dormirme, pero enseguida me duermo. Ajá. Y me decís que te dormís a las 2 de la mañana. ¿Y te dormís fácilmente? No, no, yo en realidad sí, me duermo re fácil, tomo la pastilla y me dormí. Y ahí uno recopila. Ah, pero vos recién me dijiste que no tomabas ningún medicamento. ¿Qué pastilla tomas para dormir? No, no, toma clonazepam. Y ahora, no, clonazepam nomás, te dicen. Y ustedes se van a dar cuenta que un gran número de pacientes no considera medicamento el clonazepam. Muchas veces porque se lo recetó el vecino o se lo prestó el vecino. Estamos hablando de un medicamento que se vende con receta doble, con receta archivada, ¿no? Y el paciente lo toma todos los días desde hace 10 años y ningún médico lo supervisa. Lo supervisa el vecino que le prescribió el medicamento para dormir. Y es tan automático lo que hace que ya ni él lo reconoce como eso un problema de sueño. Él cree que duerme bien cuando en realidad no duerme las horas que necesita, ni del modo que necesita, ni es reconfortante ese dormir. Por eso es que cuando uno no tiene que dar por sentado las cosas, sino que chequear bien qué es lo que quiere, lo que entendió el paciente de esa situación, ¿no? Y por otro lado, explorar cuáles son las preocupaciones del paciente en torno a eso que le está pasando. Algo que
no es recomendable es dar consejos. Tipo, usted debería hacer tal cosa, usted tiene que hacer tal cosa. Cuando yo le digo al paciente, usted debería o usted tiene que hacer esto, es muy probable que el paciente se cierre en banda y no me responda, no haga absolutamente nada de eso que yo le recomiendo. Cuando yo le digo debería hacer tal cosa, le estoy diciendo que no sabe lo que está haciendo, que lo está haciendo mal, y que en cierto modo estoy menospreciando su modo de vivir o de ser. Entonces, es muy importante que yo lo ayude al paciente a reconocer que esto que yo le voy a proponer es beneficioso para él. Si yo no logro hacerle ver al paciente que esto tiene un beneficio, es probable que el paciente lo minimice o no lo haga. ¿Eh? Entonces, yo puedo decirle, ¿usted pensó que a lo mejor podríamos cambiar un poco algunas comidas, disminuir un poquito las harinas para sentirse más liviano? A lo mejor le ayudaría a incorporar más verduras, con más. Cambia el que yo lo invite a él a hacer algo, a que yo le dé una orden taxativa de qué debe hacer, como si yo estuviera en la posición de todopoderoso, que soy quien sabe qué merece y qué necesita el paciente. Y muchas veces ayudar a que el paciente, donde ve dificultad, vea oportunidad. A veces me ha pasado, yo soy psiquiatra, por ahí los pacientes vienen con historias de vidas muy truculentas, donde han pasado interminable cantidad de cosas, abuso de los padres. Luego, en general, el que fue abusado por los padres es abusado por el marido, hay violencia doméstica, muchas veces hay malos vínculos con el resto del mundo, malas amistades, amistades que traicionan. Y el paciente te viene con toda esta carga, te tira todo ese paquete sobre el escritorio como diciendo, acá estoy yo, pobrecito, víctima de todo esto, ¿no? Y uno ahí lo que puede hacer es decirle, pero a vos te pasó todo esto y seguís acá y la seguís lechando y la seguís peleando, pero entonces vos sos una triunfadora, sos una guerrera de la vida que ha atravesado por todas estas batallas. De golpe, la paciente, que era una víctima, pobrecita, que no podía hacer nada con su vida, empieza a redimensionar esta cosa negativa, de decir, pucha, sí, es verdad, yo pasé por esto y lo superé. ¿No? Entonces, hacer una nueva lectura de lo que le está pasando al paciente. Y acá es donde nos vamos acercando a lo que decía el título original de este curso, que era Comunicación y Medicina Narrativa. Cómo yo cuento la historia de mi vida, ¿no? Ahí es donde uno, perdón, donde uno va a poder hacer un cambio ayudando al paciente. Bueno, esta la dejé porque decía, recuerde que el Harrison del paciente es la experiencia de su vida y sus conceptos en la consulta son iguales de valiosos que el último journal que usted leyó. O sea, el paciente tiene una experiencia de vida, no nació ayer, trae conceptos, tiene ideas de acerca de lo que le pasa. Yo no puedo menospreciar eso, tengo que incorporarlo en la consulta. Algunos consejitos de escucha activa. Mirar a los ojos, lo que decíamos antes, el momento necesario para que no sea intimidante. Observar el lenguaje tanto verbal como no verbal. Ser consciente del momento de la consulta, aquí y ahora. Estoy acá, estoy escuchando al paciente, lo que me dice. Mi relación terapéutica es con ese paciente, no es con la computadora ni con la libreta. Y tratar de utilizar claves para demostrar que escucho al paciente. ¿Cómo demuestro? Como les decía antes, a veces repitiendo, volviendo a traer a la consulta cosas que dijo el paciente. Acá yo puse el dibujito de un camaleón, porque en realidad cuando yo me mimetizo un poquito con el modo de hablar del paciente, obtengo mejor vínculo, mejor resultados. Solicitar aclaración cuando yo algo no entienda, como hablábamos antes del tema del Aragán. Si yo hay una palabra que utiliza el paciente que yo no termino de comprender qué me quiere decir, lo traigo a la consulta, se lo expreso. ¿Qué me quisiste decir cuando dijiste tal cosa? Mientras habla el paciente asiento con la cabeza o le digo ajá, ujú, utilizando alguna sílaba, haciendo verle al paciente que lo estoy escuchando. ¿eh?
Estos serían algunos de los consejitos, y ya estamos terminando casi, quédense contentos, de cómo yo puedo hacer para acercarme al paciente, para que el vínculo en la relación médico-paciente sea mejor, sea más provechoso. ¿Y qué entendemos por medicina narrativa? Medicina narrativa es una nueva corriente que estamos viendo en la medicina, que obviamente no es original, viene copiada de la psicología, eh, pero esta doctora Rita Charón, que está escrita debajo, propone a esta medicina narrativa como un modelo para poder entrar mejor en sintonía con estos pacientes, con los pacientes en general, ¿no? Entonces propone narrar la historia del paciente como si fuera en primera persona, que es la actividad que tienen que hacer luego, ¿no? De examinatoria, digamos. ¿Cómo yo narro esto que en términos médicos es muy claro, muy conciso? El paciente tiene 18 años, tiene 20, tiene 50, hizo tal cosa, hizo tal otra, le duele tal, le duele allá, pero es más que eso el paciente, ¿no? ¿Cómo lo cuento yo? Muchas veces en este poner en palabras lo que el paciente o lo que yo entendí del paciente, muchas veces ahí voy a poder realmente comprender la integridad de ese paciente. Y lo puedo entender al paciente como una novela, como un texto, como un libro que me habla de lo que le está pasando. Eh, Eso me va a ayudar a mí a aprender a estar para ese paciente. ¿Eh? De eso hablamos, de esta corriente de medicina narrativa. Yo ahí les puse, hay una página de la Sociedad Argentina de Medicina Narrativa donde hay libros incluso publicados de manera gratuita. Ustedes lo pueden solicitar y se los mandan, donde pueden entender un poquito más cómo funciona esa medicina narrativa en los diferentes etapas de la relación médico-paciente, tanto en el proceso diagnóstico como en el terapéutico, como en la educación de profesionales y en el tema de investigación, ¿no? Resumiendo un poquito, ¿cuál es la recomendación final? Cuando ustedes hablen con el paciente, transmítanle seguridad, serenidad, empatía. Si ustedes están acelerados, están apurados, las cosas van mal, el paciente va a tener idea de que ustedes no le están dando la suficiente importancia a lo que a él le pasa. Y que la expresión facial se acorde al mensaje que estoy dándole al paciente. Si no, es como que estoy borrando con el codo lo que escribo con la mano, decía mi abuela. Es muy importante facilitar la comunicación táctil. A veces mediante el tacto podemos solucionar y vincularnos de una manera especial. Ojo, traten de que el paciente esté abierto a eso. Hay pacientes que son muy cerrados, muy restrictivos y lo van a tomar como una intromisión y como algo, una falta de respeto que yo me acerque, ¿no? Entonces tratar de ir chequeando qué es lo que el paciente va a necesitar o no, ¿eh? Bueno, se van a dar situaciones que no siempre van a ser fáciles de solucionar. Un paciente agresivo, por ejemplo, no es el paciente que quiera colaborar con ustedes, es un paciente que va a estar en oposición, gritando, enojado, rompiendo cosas, tocando el timbre desesperadamente. Si yo me pongo en la misma tesitura del paciente, lo más probable es que logre que me pegue ese paciente. Entonces, ante un paciente que se pone violento, yo no sé por qué motivo, lo primero que tengo que hacer es mantener la calma, mantenerme con un tono de voz firme, pero no de elevado volumen, de volumen más bien bajo. El paciente está gritando. Si yo grito también, va a ser una cosa escalada de violencia que no va a terminar más. Yo necesito bajar el volumen de voz, pero la voz sigue teniendo que ser firme. Yo estoy convencida de lo que le digo. Y ponerme en una posición de ayuda. ¿Qué te sucede? Contame. Siempre y cuando no sea una excitación psicomotriz en donde no hay manera de
ese paciente no está pudiendo, no está pudiendo pensar en ese momento y yo lo único que tengo que hacer es una intervención farmacológica para aplacar esa situación, ¿no? Muchas veces esta inclinación de cabeza que hace el médico al paciente le da la sensación de te estoy escuchando, estoy receptivo, quiero colaborar, ¿no? Eh, y lo mira a la cara. El ponerme a la altura del paciente también ayuda. Si yo estoy de pie y el paciente lo miro hacia abajo, está sentado, estoy como en una posición de poder, ¿no? De yo te miro desde arriba como yo soy importante. Entonces el paciente está sentado, yo me siento a su altura para hablar con él e intercambiar información. Hay momentos donde el contacto físico es indispensable y dice tantas cosas. Pasamos por una pandemia que fue durísima en ese sentido y donde hubo que ser creativos. Siempre hay que ser creativos en medicina, sobre todo en este país donde van a necesitar cosas que no van a tener y las van a tener que inventar a veces en una guardia, ¿no? Bueno, por otro lado, también hay diferencias en el lugar donde vaya a darse esta consulta médica, porque no es lo mismo que el paciente venga a mi consultorio particular o a un centro médico, donde el paciente sabe que viene a una consulta, viene por voluntad, lo eligió él, a que sea una consulta en la sala de guardia por una emergencia, o que sea un paciente que me detiene a mí en el pasillo y quiere que yo le explique todo en el pasillo y le solucione un problema. Y donde no hubo una concertación previa, donde yo no elegí a ese paciente, ni el paciente me eligió a mí, me paró en el pasillo y quiere que yo le solucione la vida. ¿Cómo tengo que hacer para poder poner un límite en ese momento, ¿no? Y por otro lado también va a ser diferente, depende de cuál sea mi especialidad, sobre todo cuando tenemos en cuenta la pediatría, ¿no? Donde mi paciente a veces me entiende, a veces no. Y yo tiendo a hablar con la mamá o con el papá y el paciente lo voy a ir a tocar sin hablarle, ¿no? Nunca olvidarme cuál es mi paciente y explicarle lo que pueda entender a mi pacientito de 2 años, de 3 años, de 5 años, de 2 meses y medio. A los 2 meses y medio no va a entender palabras, pero va a entender volumen, el lenguaje paraverbal lo entiende perfecto. Entiende si yo le hablo calmo, si yo le hablo agitado, si yo lo tranquilizo o si yo lo excito hablando a los gritos. ¿Eh? Entonces, cuando yo tengo un niño pequeño, tengo 2 pacientes. Tengo el paciente y tengo el familiar. Tengo que hablar con el familiar y explicarle cosas a la altura de un adulto al familiar, pero también tengo que hablar al paciente. Y primero le diría yo, porque es al que después voy a ir a tocar, al que después voy a ir a invadir en su intimidad, ¿no? Y que si yo me estuve vinculando con ese paciente, el niño no va a aceptar que yo lo toque, que yo lo oculte, ¿no? No he generado un vínculo para inmiscuirme en su intimidad. Gran parte de quienes son impulsados por una vocación de servicio tienen la implícita y desmedida expectativa de solucionar todo aquello que provoque un sufrimiento humano, lo cual, además de ser imposible, es fuente de frustraciones que pueden causar mucha desilusión y tristeza y hasta padecimientos psíquicos. Nunca se olviden de lo que decía Hipócrates. Hay algunas situaciones que no las podemos solucionar. Pasaron 2500 años y hay algunas cosas que los médicos no podemos curar. Y tenemos que tener esa humildad de saber hasta dónde podemos y hasta dónde no podemos y qué podemos hacer por el paciente en realidad. Porque si no, la vamos a pasar muy mal, nos vamos a amargar y vamos a eh, poder llevar eso a nuestra vida personal también, ¿no? Bueno, con esta última diapositiva terminamos esto y voy a abrir a que si alguien tiene alguna pregunta o algo, lo quiera hacer, lo puede hacer, quiero decir. No se olviden nunca que no importa cuántos recursos tengan o la facultad les haya facilitado, que si ustedes no saben usarlos, no van a poder llegar a ningún lado.
Bueno, muchas gracias por su atención, por los que se quedaron. No encuentro dónde está el Zoom. Y si quiere alguno hacer alguna pregunta, a ver si logro abrir el Zoom, dejar de compartir. Si alguno quiere preguntar algo, me quiere decir algo. Muy Nadie. bueno, ¿Cómo? muy bueno la clase. ¿Nadie tiene ninguna pregunta de esto? ¿Algo que que nos quiera contar que le haya pasado en alguna rotación o algo? ¿Que pueda ilustrar algo de lo que hablamos?